Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias del Despertar la Conciencia. Un placer estar aquí de nuevo. Sí, la verdad es que sí. Es un espacio que, hemos creado para el desarrollo espiritual para entendernos un poquito mejor. Totalmente. En el encuentro anterior, para quien no estuviera, estuvimos abordando un tema bastante intenso, el de las drogas y el alcoholismo. Sí, fue muy profundo. Y hoy vamos a seguir tirando de ese hilo del autoconocimiento, pero desde otro ángulo. El tema de hoy es ego, personalidad y esencia. Un tema fundamental, diría yo. Sí, porque el objetivo es aprender a diferenciar estos tres componentes en nuestro día a día, ¿no? Para lograr una verdadera transformación interior. Porque si los confundimos, mal vamos. Exacto. Y para empezar, creo que es útil poner el mapa sobre la mesa. El ser humano fundamentalmente se compone de tres partes. A ver, por un lado, el cuerpo físico, que es evidente, nuestro vehículo. Luego está el alma, que podemos entender como nuestra mente, nuestra psique. Vale, cuerpo y mente. Y en tercer lugar, el espíritu. Esa sería nuestra parte más elevada, más profunda. Nuestra conciencia. ¿De acuerdo? ¿Un esquema que nos suena a todos? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay un dato que a mí me impactó mucho. El del porcentaje, ¿verdad? Sí, se expone que el 97% de nuestra conciencia está, por así decirlo, atrapada, Atrapada, sí. O dormida. enfrascada en lo que comúnmente llamamos defectos psicológicos, o para resumir, el ego. O sea que de todo nuestro potencial de conciencia, solo un 3% está libre y despierto. Solo un 3%. Es una proporción, abrumadora. Madre mía. Ese pequeño 3% es la esencia, esa chispita que nos da las inquietudes espirituales, la que nos hace preguntarnos cosas. Entonces, a ver si lo entiendo. ¿Qué significa esto en la práctica? El trabajo no es crear nada nuevo, Para nada. es liberar. Exacto. El trabajo espiritual consiste en eliminar gradualmente todo ese ego para liberar ese 97% de conciencia que está ahí, atrapada. Y que se vaya sumando al 3% que ya tenemos libre. Justo. Es como limpiar una mente que está, pues, oscurecida, ennegrecida por nuestros propios errores, por nuestros yoes. Por eso es tan importante saber diferenciar, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de alimentar nuestros defectos pensando que son parte de nosotros. Precisamente. La confusión es el mayor error. Nos lleva a fortalecer la jaula creyendo que es la casa. Vale, pues vamos a vernos de lleno con el más grande, con el ego. Psicológicamente no somos una sola persona, somos muchas. Una multiplicidad. Totalmente. Yo no soy el mismo cuando estoy aquí tranquilo que cuando, no sé, siento celos o miedo o ira en un atasco. Claro, porque en ese momento otro yo toma el control de la máquina. Somos una legión de yoes o defectos. Una legión, me gusta esa palabra. Y a este ego se le ha conocido con muchos nombres a lo largo de la historia. En Egipto, por ejemplo, hablaban de los demonios rojos de Set. Los demonios rojos de Set. Sí, eran la personificación de esas fuerzas internas, caóticas. La ira, la lujuria. O en la filosofía griega simplemente lo llamaban ignorancia. Ya. Y la pregunta clave es, ¿y cómo se forman estos defectos? ¿De dónde salen? Pues nacen de lo que se conoce como impresiones no transformadas. Impresiones no transformadas. Imagina un ejemplo fuerte. Una persona que presencia un accidente muy grave o vive un terremoto, Vale. recibe un bombardeo de impresiones. Visuales, auditivas. Si en ese momento la conciencia está dormida, o sea, si reacciona con pánico y terror sin más, Que es lo normal, ¿no? es la reacción mecánica. Pues esa impresión tan fuerte no se digiere, se graba en la psique y de ahí pueden nacer defectos nuevos, como el miedo, el pánico, la inseguridad. Entiendo. Se queda enquistado. Y la solución que se propone para esto es un sentido que tenemos todos, pero que está atrofiado. El sentido de la autoobservación. Un sentido interno que, por falta de uso, pues casi no funciona. ¿Y cómo sería el proceso práctico para transformar una impresión de estas? Pues, a ver, tiene 3 pasos. El primero es, precisamente, usar la autoobservación. Darte cuenta del impulso, del defecto, que se está manifestando en tu interior. Pillarlo en el acto, vamos. Eso es. El segundo paso es comprenderlo. Entender que ese impulso de ira, por ejemplo, no eres tú, que solo te va a llevar al desequilibrio y a cometer errores. Vale, y el tercero es
más simbólico. Sí, se trata de pedir mentalmente a una parte superior de nuestra propia conciencia que lo elimine. A esa parte se la llama la Madre Divina. Que no es una figura externa, ¿verdad? Es algo nuestro. Exacto. Es esa parte de nuestro propio ser asociada al amor la que tiene la capacidad de desintegrar esos defectos que hemos comprendido. Entiendo. Y otra cosa, el ego no es algo estático. Evoluciona, se hace más fuerte si no lo controlamos. Totalmente. Se pone el ejemplo de la deshonestidad. Una persona puede empezar robando algo pequeño. Si no se trabaja ese defecto, con el tiempo crece y puede volverse algo patológico. Lo mismo con las adicciones o con la gula, supongo. Lo mismo. Y hay yoes muy antiguos, como la pereza o la lujuria, y yoes más modernos. Modernos. Claro, el yo de la adicción al móvil, por ejemplo. El ego siempre busca cómo alimentarse, y eso genera recurrencias en nuestra vida. Y en las que vengan. Suena complicado. Pero hay una perspectiva esperanzadora. Todos los defectos, sin excepción, pueden ser eliminados. ¿Y cómo? Un método muy práctico es hacerle un expediente por escrito a un defecto. Un expediente, como un detective. Jaja, algo así. Eliges un defecto, la impaciencia, por ejemplo, y durante un tiempo lo estudias a fondo. Anotas cómo actúa en ti, en qué situaciones, qué sientes. ¿Vas descubriendo todos sus detalles? Exacto. Y por cada detalle que comprendes, pides su eliminación. Al eliminar un defecto, se libera la conciencia que tenía atrapada y en su lugar ganas sabiduría y amor. Vale, creo que el ego queda más claro. Pero ahora, la personalidad. ¿Dónde encaja? A veces parece que son lo mismo. Es una confusión muy común, pero la diferencia es clave. La personalidad es un vehículo, una herramienta necesaria para relacionarnos en el mundo. Un vehículo. Sí, se forma en los primeros 7 años de vida, sobre todo por imitación de lo que vemos en casa, en los amigos, en la tele. O sea que no es algo real, no es eterno. Para nada. Es una máscara que usamos ante la sociedad. Está totalmente influenciada por factores externos y temporales. El país donde naces, tu cultura, tu edad, los títulos que tienes, tu nombre. Ya, es como un traje que nos ponemos. Justo. Su propósito es material, buscar la aprobación, el éxito social, seguir el ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. El ego la usa constantemente para manifestarse. ¿Y cuál es el objetivo entonces? ¿Eliminarla? En un estado receptivo, pasivo, que esté al servicio del ser, de la conciencia, y no en un estado activo, al servicio del ego y sus deseos. De acuerdo. Y eso nos lleva al tercer elemento, la esencia. La esencia. Es lo único eterno, inmortal y verdadero que hay en nuestro interior. Es esa chispa divina que nos da las inquietudes espirituales. La voz de la conciencia, que se suele decir. Sí. Es la voz interior que nos pregunta por qué estamos aquí, o que nos dice que algo no encaja en una vida puramente material. Y se manifiesta libremente en la infancia. Claro, porque la personalidad aún no está del todo formada. Pero después, ese 3% de conciencia libre queda relegado, dominado por el ego. El trabajo interior es volver a ser como niños en ese buen sentido. Escuchar esa voz y permitir que crezca. Justo. Y eso se consigue con la práctica de la autoobservación, que decíamos antes. Vale, la teoría está clara. Pero vamos a llevar todo esto a situaciones concretas para ver cómo actúan estas tres partes. Vengo, perfecto. Ejemplo 1. Una atracción en un gimnasio. Se cruzan las miradas. ¿Qué pasa por dentro? A ver, el ego, la bestia interior, es el deseo crudo, el impulso sexual. Quiere el contacto físico ya, sin filtros. Pero, claro, ahí entra la personalidad, la máscara social, y empieza el juego. El juego de miradas, el orgullo, el no querer parecer fácil, el seguir los protocolos sociales del cortejo. Ya, frena al ego para mantener una imagen. Exacto. El ego desea, la personalidad calcula. Vale, otro ejemplo. Un vecino ruidoso que está de obras. Ese es un clásico. ¿El ego? ¿Qué hace? Es la rabia interna, desearle el mal al vecino, insultarlo mentalmente. Mientras la personalidad, que a menudo tiene miedo al conflicto, se aguanta. Claro. Aguantas la molestia, le sonríes por la calle para evitar problemas, pero por dentro te estás consumiendo. Totalmente. Y el último, prestar dinero a un familiar. Otra vez. El ego es el fastidio, la queja interna. Otra vez a mí, que no moleste. La avaricia, la comodidad.
Y la personalidad, pues bueno, es la apariencia. Pone excusas o presta el dinero a regañadientes, quejándose por dentro. En todos estos casos, la esencia ni aparece, ¿no? ¿Y cómo actuaría aquí la conciencia? Pues aquí es donde entra la muerte psicológica en el instante. El trabajo no es la acción externa, si prestas o no el dinero. Sino el trabajo interno. Eso es, ante la petición de dinero, por ejemplo. El primer paso es autoobservarte y detectar cada pensamiento negativo. Me va a fastidiar. Segundo, comprender que ese pensamiento es inútil y te roba energía. Emoción de malestar, con la pereza, Y al limpiar el interior de esa negatividad, se alcanza la tranquilidad. Y desde esa calma de la conciencia, tomas una decisión. Ya no es una reacción del ego, es una acción consciente y serena. queda muchísimo más claro así. Es que la práctica es la clave. Bueno, para recapitular, hemos visto el ego como nuestra multiplicidad interior, la personalidad como esa máscara que aprendemos, y la esencia como nuestra chispa divina, lo real. Y la clave para poner orden en todo esto es la autoobservación de instante en instante. Manifestar la esencia, entonces, es un trabajo práctico de observar, comprender y eliminar nuestros defectos. Ni más ni menos. Y para terminar, una reflexión final que se propone. Como nuestros defectos nos acompañan de una existencia a otra, una investigación muy interesante es indagar en quiénes fuimos en vidas pasadas. Para comprender mejor nuestro presente. Sí. Pues, con esto nos quedamos. Si este contenido les ha sido útil, les invitamos a darle a me gusta, a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartirlo. Puede ser de gran ayuda para otras personas en su propio camino. Les dejamos con estas reflexiones. Muchas gracias.